ese es otro tema que podríamos discutirlo y opinar. Me voy a conversar, lo tengo en línea, al diputado nacional por el bloque Encuentro Federal, Esteban Paulón. Hola, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, buen día. Diputado, ¿ustedes están pidiendo revisar el cálculo que utilizan para la inflación del IPC, del INDEC? Claro, viste que a principio de cada mes se conoce lo que popularmente se denomina inflación, Sí. que en realidad técnicamente el nombre es índice de precios al consumidor. Exactamente. Ese numerito que en febrero dio 2,4% y que publicó el INDEC es el resultado de un promedio que hace el gobierno sobre los aumentos mes a mes de los consumos que intuye que se hacen en los hogares argentinos. Entonces, cuanto más actualizada está ese cálculo que se llama canasta de consumos, más cerca va a estar la inflación real de lo que ocurre. Porque hay una sensación, nos pasa a todos, de ir al supermercado y decir, che, bajó la inflación pero subieron los precios. Ya no me alcanza. Acá en 2,4, ¿dónde? Si la leche aumentó tanto, la carne aumentó tanto, la verdura aumentó tanto, los servicios aumentan tanto. Entonces, eso tiene que ver con que se está midiendo los consumos de las familias argentinas en base a consumos del año 2004, o sea, más de 20 años de demora. Y hay incluso muchos productos que hoy se miden que no existen más. Por ejemplo, el INDEC registra el aumento mes a mes de los televisores de tubo. ¿Cuánto aumentó un televisor de tubo entre enero y febrero? Nada, claro. No existe más. Uh-huh. Claro. Entonces, si yo agarro un televisor de tubo que aumentó el 0 porque no existe más, y un kilo de carne que aumentó el 5 o el 10, y hago el promedio, me va a dar 5. Uno aumentó 0, el otro 10, y digo, bueno, promedio 5. Por eso es importante que la canasta de consumo esté actualizada, y el INDEC ya la tiene elaborada esa canasta de consumo, pero el gobierno, desde el año pasado, que podría haberla actualizado, ha decidido no actualizarla por un tema meramente económico. Es una decisión deliberada. ¿Por qué? Porque varios de los gastos y las inversiones que hace el Estado se actualizan mes a mes en base a este índice de inflación. Por ejemplo, la partida de jubilaciones y pensiones, que es la partida más grande del Estado, es el presupuesto más grande que tiene el Estado, aumenta en base al índice de precios al consumidor. Y si uno subestima el índice de precios al consumidor, paga menos aumentos de lo que corresponde a los jubilados y jubiladas. En 2024, el cálculo de la diferencia entre la canasta que se mide y la que debiera medirse es del 16%. O sea, quiere decir que los jubilados y jubiladas, cualquier jubilado o jubilada que esté escuchando, que agarre su recibo de sueldo de enero, vea cuánto cobró y le agregue el 16%, y eso es lo que tendría que haber cobrado. Para una jubilación mínima, para que ustedes se den una idea, a lo largo de todo el año, ese recorte adicional invisible que hizo el gobierno representa más de $500,000 de pesos, 522.741 pesos que no se le dieron de aumento a lo largo de todo el año a los jubilados y jubiladas de la mínima, y obviamente también eso impacta en las otras jubilaciones. Por eso el gobierno no lo cambia, porque hace un ajuste adicional sobre la partida de jubilaciones, porque le pone un techo más bajo a las paritarias. Las paritarias hoy se discuten en base al índice de inflación también, a aquellos trabajadores que tienen empleo registrado, y obviamente esto le permite al gobierno hacer un ajuste que no se ve y que obviamente le ahorra muchos recursos en el presupuesto público. Diputado, esta presentación, ¿tiene un respaldo de otros sectores lo que está planteando? En realidad tiene el respaldo del propio INDEC, que ya hizo la nueva canasta, que está armada y constituida en base a los consumos promedio de 2018, 2019, sí, que son bastante más parecidos a los de ahora. Por ejemplo, en aquel momento no existían las plataformas y se medía el teléfono fijo, el diario, la entrada al cine, que tenían mucha incidencia en ese momento y que hoy no la tienen tanto. Ese nuevo cálculo ya está hecho, está testeado, está publicado incluso por el INDEC, pero no se toma como válido aún porque el Ejecutivo no lo acepta. Y claramente cuando nosotros presentamos este proyecto, obviamente que encontramos no solo apoyo en distintos bloques de la Cámara para tratar el proyecto, sino también de gremios, sindicatos y otros sectores que ven claramente cómo han perdido ingresos a partir de esta subestimación de la inflación, que no es solo un tema psicológico de voy al súper y ahora me parece que sí representa lo que aumentaron las cosas, sino que para la gente tiene
efecto concreto en la vida cotidiana, porque Sí, es un sí. porcentaje importante y es una pérdida de dinero importante. Sí, diputado, y en base, más allá de este 16% de más que me habla, ¿hay un cálculo aproximado de, por ejemplo, ese 2,2 o 2,4 que marcó el gobierno? ¿Cuánto estaría hoy con el nuevo sistema? El 2,4 calculá que para ese mes es alrededor de un punto más. Dos, Cuando vos veas, un punto, dato, o sea, sí, 3,4. 3,4 Ajá. exactamente. Si Bien. vos ves, por ejemplo, el índice de inflación que mide la ciudad de Buenos Aires y podés tomar el de San Luis o el de Santa Fe, son índices que a nivel provincial sí se adaptaron y se actualizaron. Un promedio de esos tres es lo que te debería dar el INDEC, porque obviamente en cada área geográfica inciden más o menos algunos gastos como educación privada o servicios o transporte. Nosotros en la provincia de Santa Fe, en las ciudades que tienen transporte urbano, estamos pagando 1.400 pesos el boleto, y acá en la ciudad de Buenos Aires se sigue pagando 300, 400, 500, o el subte 700. Entonces, el de la ciudad de Buenos Aires no es representativo de la realidad de todo el país, pero es mucho más realista porque la canasta está actualizada. El de Santa Fe y el de San Luis son más parecidos porque los consumos en general en el interior son muy similares entre las distintas provincias. Ahí vas a encontrar el número, pero se estima que es a lo largo del 2024 en promedio es un punto 2 por mes, que fue a la inflación de cada mes agregarle un punto 2 y te va a dar más o menos lo que debe haber sido la inflación real. Y diputado, más allá de esto, ¿ustedes están viendo lo que ve el gobierno, que la tendencia va en baja en el resto del año? Sí, a ver, para ser claros, el INDEC está haciendo bien su trabajo, solo que mide sobre una canasta desactualizada. Está bien. No es que hay falseamiento de datos, acá nadie está poniendo en duda el trabajo que es técnicamente correcto del INDEC. Por una decisión política, es decir, del Ministerio de Economía, está midiendo sobre una canasta desactualizada y eso es lo que genera la distorsión. Y por otra parte, claramente, de diciembre, noviembre de 2023 en adelante, la tendencia en la inflación es claramente a la baja. Eso hay, salvo ahora marzo, que va a dar un poco más alto, y hay alguna presión sobre los precios de alimentos. Estos rumores de si va a haber o no finalmente devaluación calientan un poco los precios, pero sí hay que decir que efectivamente tenés allí una situación en la cual la tendencia de inflación en general es a la baja, pero una baja no tan pronunciada como la que plantea el gobierno, y allí surge entonces esa diferencia que afecta a los ingresos, sobre todo de jubilados, jubiladas y de trabajadores en relación de dependencia. Sí, se entiende hacia dónde va, ¿no? Lo que plantea. Diputado, le agradezco, gracias por su tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. El diputado nacional por el bloque Encuentro Federal, Esteban Paulón, él dice que en realidad no descree de los números del INDEC, que está midiendo bien. Lo que sucede es que debería medirlo en base a algunos datos actualizados, que daría un número más alto, aunque la inflación sí va en baja, como dice el gobierno. 11:27, me tengo que ir con Eduardo Herman. Recuerden que el 29 y el 30 de marzo vuelve el Óvalo de la Cañada, ¿sí? La primera fecha en un circuito de gran velocidad y la Copa Desafío categoría Damas. 29 y 30 de marzo vuelve el Óvalo de la Cañada, para tenerlo en cuenta. Eduardo Herman, ¿cómo le va, querido?